Sandra León, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, hasta ahora estamos pendientes de la famosa historia del buque militar que Pedro Sánchez ha decidido que vaya para ayudar a la flotilla. La flotilla, que es una flotilla anti-israelí, o se llama la flotilla de la libertad. Pues si es la flotilla de la libertad, pongan las banderas LGTB. Atrévanse a sacarlas. No son tan libres. Díganles. A la gente de Hamás, díganles, miren, venimos aquí a reivindicar los derechos de las mujeres y los derechos de los homosexuales. Díganselo. Vayan allí y díganselo. Bueno, pues Pedro Sánchez ha decidido enviar un buque armado. Veremos cómo acaba esta historia. ¿Tenía que salir de Cartagena a estas alturas? Sí. ¿Todavía no ha salido? No, todavía no ha salido. Hasta ahora sigue todavía en el muelle de Cartagena. Así que estamos pendientes de ver si sale o no, o si hay que esperar a mañana. En cualquier caso, hoy el gobierno israelí, Carlos, ya ha dejado muy claras sus líneas rojas. Dice el director general de Exteriores que no ve ningún problema en que este buque realice labores de asistencia, aunque cree que no será necesaria ninguna operación de rescate, pero advierte, eso sí, de que ningún barco entrará en Gaza. Ningún barco va a entrar en Gaza. Esta es la advertencia que lanzan. Exacto. En forma diplomática nos han dicho, miren, vamos a hacer como que nos creemos que ustedes no vienen a montarla, vamos a hacer como que nos creemos que vienen a asistir hasta llegar a las aguas territoriales de Israel. Porque como las crucen, pues evidentemente nos podemos ver metidos en una situación tremenda. El buque en cuestión, hay que decirlo, es el Ban Furor P-46, uno de los buques de acción marítima más avanzados de la Armada Española. Cuenta, para que se hagan una idea, con helicóptero, cañones, ametralladoras. Luego les vamos a dar todos los detalles. Pero lo más curioso de todo este asunto es que en pleno boicot, en pleno embargo de armas a Israel, hemos descubierto, Carlos, que este barco resulta que tiene tecnología israelí. Concretamente, los cañones MK-38 de 25 milímetros lo fabrican la británica Vice Systems y Rafael Advanced Defense System, que es una empresa israelí que desarrolla y produce tecnologías militares a gran escala para las fuerzas de defensa de Israel. No, la pena es que el sistema de navegación no sea israelí y que en mitad del trayecto se nos queda separado. Esa es la pena. Bueno, con decisiones como esta somos el hazmerreír, cuando no algo peor, de muchos gobiernos, pero ojo a la crítica que nos llega del Reino Unido. El coronel Richard Kemp, analista y consultor sobre temas estratégicos y experto en terrorismo, no entiende cómo estamos enviando este buque a asistir a la flotilla y no lo mandamos al Mar Rojo. Leo textualmente su mensaje. La misma Armada es la que se negó a unirse a otras 14 que desplegaron para proteger el transporte marítimo internacional del ataque hutí. De hecho, los terroristas hutíes elogiaron a España por ello. La misma flotilla se negó. La misma Armada, o sea, el mismo buque, entiendo, que se negó España a enviárselo para unirse a las otras 14 que desplegaron en este caso. Que tenemos una capacidad selectiva de las víctimas. Eso es. Por eso digo que al final pues somos el hazmerreír en muchos países. Hoy, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a la número 1 de la Embajada de Israel en España, la encargada de negocios, Dana Elrit, con quien ha compartido su malestar por la actuación del Gobierno ante los disturbios de la Vuelta a España y ante la que ha vuelto a rechazar el señalamiento de judíos. Mientras tanto, en otras cámaras autonómicas, algunos varones del Partido Popular empiezan a hablar de genocidio. Ayer fue Alfonso Rueda, hoy han sido varios, y el primero, Juanma Moreno, presidente andaluz. Si usted lo que quiere es una discusión semántica para intentar poner otra vez un límite y un muro entre los españoles y los andaluces, conmigo no la va a encontrar. ¿Usted quiere que reconozca el genocidio? Yo se lo reconozco. Pero déjese de utilizar y manosear a esa pobre población que lo está pasando muy mal y no está para politiqueo ni para barbaridades. Luego nos preguntaremos que por qué le va quitando voto Vox al Partido Popular. O sea, voy a intentar recrear esta conversación, ¿eh? Si usted quiere, por mi parte, una discusión semántica, no la va a tener. Sí, es genocidio. Perdón, vamos a ver. O sea, usted era consciente de que lo que buscaban era que lo calificara. Y entonces usted dice, no lo voy a hacer, y acto seguido, en el siguiente segundo, automáticamente lo hace. Con lo cual ya tenemos división en el Partido Popular entre gente que ha explicado jurídicamente que no es genocidio y gente que, por miedo, por determinada cobardía, por el qué me dirán, por el cómo me apretarán las tuercas, ha preferido darles la razón. Muy bien, ya tenemos dividido el Partido Popular. No sé qué me da, señor Juanma Moreno, que a lo mejor esto es lo que querían. No sé qué me da. El problema, Carlos, es que no ha sido el único. A Jorge Azcón, presidente de Aragón, la oposición ha intentado arrancarle la misma frase durante el debate del Estado de la región, y esto es lo que ha dicho. Yo nunca he dicho que lo que está ocurriendo en Gaza no sea genocidio. Nunca he dicho que no sea genocidio, nunca lo voy a decir.
A continuación, lo que ha dicho es que él lo que defiende es lo que había defendido hasta ahora el Partido Socialista, que es que eso solo lo puede definir el Tribunal Penal Internacional. No, se le ha olvidado añadir que a denuncia de Sudáfrica ha habido una Corte Internacional que ya lo ha evaluado y por el voto de 16 magistrados contra 1, 16-1, paliza, ¿vale? 16-1 han decidido que no. 16 no es un sí. Entonces, como eso ya lo ha decidido jurídicamente alguien, hombre, a lo mejor hubiese sido conveniente decirlo. Y yo, sinceramente, vemos que está Pedro Sánchez calentando los motores electorales. A lo mejor los trabalenguas resulta que no son la mejor estrategia para intentar captar voto. A lo mejor lo que se pide es que demostremos que somos capaces de defender a una democracia que está permanentemente defendiéndose de asesinos, de dictaduras terroristas, que lleva 71 años, y me refiero a Israel, sí, intentando defenderse de gente que ha utilizado el dinero que les hemos enviado a través de subvenciones para construir una red de más de 500 kilómetros de forma que puedan destrozar sistemáticamente Israel. Repito, a lo largo de más de 70 años. En Israel han vivido periodos en los cuales el envío de cohetes desde la zona que controla Hezbollah ha sido superior a los 1000 cohetes. 1000 cohetes. Me encantaría que algunas de estas personas tan metajurídicas en algún momento evaluaran cómo estaría la población, por ejemplo, española, si estuviésemos recibiendo ese trato. Con túneles para que lleguen terroristas, con un envío permanente de cohetes, ¿cómo captarían voto? ¿Con trabalenguas? De todas formas, no hay 2 sin 3 ni 3 sin 4, porque a ellos se ha sumado hace nada el popular Juan José Imbroda, el presidente de Melilla, que ha dicho es masacre, es genocidio, que pare ya de una vez. Es decir, que suma y sigue. Por cierto que... Esto es porque no iban a entrar a la discusión, es decir, al cebo, al anzuelo que les estaba lanzando el PSOE, ¿no? Pues están entrando de lleno. Están entrando de lleno todos. Fuera de nuestras fronteras, quien está hablando de genocidio en estos momentos lo está haciendo en Nueva York ante la ONU, es Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, que dice que no van a irse de su tierra, que van a resurgir de los escombros y que ofrecerán una ruta de paz sin Hamas. ¿Una ruta de paz desde el río hasta el mar o...? Pues veremos a ver en qué queda eso. Bueno, al margen de este asunto, hoy colean esas declaraciones de ayer de Pedro Sánchez en las que anunció que se presentará a las elecciones, como decíamos antes, pero también seguimos hablando de otros asuntos, ¿no? Va a agotar la legislatura, va a intentar repetir y va a seguir sea como sea. La más entusiasta, y lo decías tú antes, era la ministra portavoz, Pilar Alegría, a la que escuchábamos decir eso, que no es que solo que se vaya a presentar, sino que además va a ganar, y no ha sido la única que ha derrochado optimismo impostado, ¿no? Escucha también a Óscar López. En efecto, yo estoy de acuerdo con el presidente del Gobierno de que le queda mucho tiempo a este Gobierno y a este proyecto político que también le está sentando al país. Está sentando de maravilla. Tenemos la mayor tasa de paro, la general, la juvenil, la femenina. Somos el 5º país con más problemas para que las familias puedan tener una semana de vacaciones. Somos el 3er país en pobreza relativa, el 5º en pobreza absoluta. Somos el que en la primera legislatura hemos perdido más poder adquisitivo de toda la Unión Europea. Somos un país, o el país, que tiene más en duda su sistema constitucional. Somos el único que está peleando internacionalmente por dividir el país metiendo lenguas regionales. Somos el único que ha decretado una amnistía para violar el Código Penal. Somos el único que está postrado ante el separatismo de hocicot. Somos el que atraemos las mayores tensiones migratorias. En el primer semestre en la Unión Europea, durante esos 6 meses, ha bajado un 20% la llegada de migración, y en España ha subido un 19% la inmigración ilegal. Sí, vamos de maravilla. Bueno, pero es que no solo se quedan ahí las declaraciones, porque lo que presume el Gobierno es de que hay una gran estabilidad parlamentaria. Félix Bolaños. Los motivos para que hoy España sea un foco de optimismo es la estabilidad del Gobierno. Llevamos con el mismo presidente del Gobierno más de 7 años. En ese tiempo, en Francia ha habido 6 primeros ministros. En Austria ha habido 5. Y en el Reino Unido también 5 primeros ministros. Muestra de que allí la crítica funciona mejor que aquí, sí. ¿Y qué dice el Partido Popular? Pues escuchan a Alberto Núñez Feijóo. Mire, el señor Sánchez no se da cuenta que los españoles no le resistirían en el año 2030 porque ya no le quieren en el año 2026. Y yo comprendo que el señor Sánchez tiene un problema. Necesita el aparato del Estado para defenderse.
Sánchez necesita el Estado para defenderse porque efectivamente su gobierno y su partido están inmersos en mil y una tramas de corrupción. Por cierto, que si creíamos que después de que Peinado decidiera presentar sendas demandas a Marlaska y Óscar Puente, lo contábamos ayer, por sus ataques, estos iban a llegar a su fin, pues todo lo contrario. El ministro del Interior, para empezar, ya ha dejado claro que no va a acudir al acto de conciliación porque dice que no tiene de qué retractarse, y además hoy Óscar López, bueno, pues como decíamos al inicio del programa, se ha despachado a gusto contra esa instrucción del juez Peinado, ¿no? Ridícula, espantosa, estrambótica, vergonzosa. Pero cobardón. Lo insulta y después de insultarlo dice, pero yo no le estoy insultando a él, ¿eh? Me refiero a sus actos. Claro, como la persona es la que tiene los derechos, yo no voy contra el honor de él, ¿eh? Voy contra el honor de sus actos. Dios bendito, qué nivel. Pero ya a Begoña Gómez le ha salido otro defensor, seguro que te sorprende. José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! José Luis Rodríguez Zapatero, que, como no, ha hecho declaraciones en un acto para promover el talento chino. Él a lo suyo y que nadie le distraiga de sus negocios con la dictadura. ¿Al promover el talento chino se ha acordado de Begoña Gómez? Sí, debe ser. Bueno, veremos a ver por dónde quedan sus negocios. Lo que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero es que, como expresidente del gobierno, él tiene toda la autoridad del mundo para valorar si hay caso o no hay caso, y que evidentemente no lo hay. Pero escucha su explicación. Todos sabemos que las mujeres de los presidentes han tenido todas asistentes o asistentes y ayudan en todo lo que pueden, porque como es bastante fácil de entender, la tarea del día a día no es escindible en lo que es la personalidad de la mujer del presidente de gobierno, que necesita confianza, necesita seguridad, por razones obvias. En fin, esto me parece insólito. Claro, no se puede escindir, dice, claro, lo que hace en su día a día, su trabajo. Necesita confianza, necesita estabilidad, necesita patrocinadores para forrarse con la cátedra, necesita una cátedra sin haber estudiado una carrera universitaria, necesita que determinadas empresas sometidas al boletín oficial del Estado le regalen un software para crear su empresa, necesita reuniones con ministros africanos para forrarse con contratos, necesita entrar en la órbita de negocios de la Organización Mundial de Turismo. ¿Cómo se nota que ha aprendido las formas de actuar democráticas de Venezuela? ¿Cómo se nota? Él dice de todas formas que no hay caso y, bueno, hoy el juez Peinado por lo pronto lo que ha hecho es pedirle a la UCO un informe de todos los correos de la asesora, que no es asesora, ya lo hemos explicado muchas veces, era la directora de la unidad de programas de Moncloa, Cristina Álvarez, que ayudaba en sus negocios particulares a Begoña Gómez. ¿Cuántos correos dijimos que éramos? 232, Más de 230. ¿no? Bueno, pues tiene trabajo la UCO, veremos a ver qué sale de ahí. Pero atención a otras declaraciones que hacía Zapatero para justificar y desmontar todos los casos de corrupción de la familia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, porque luego te voy a contar, ha creado escuela. La situación pues es evidente, ¿no? Todo el mundo sabe que ni Begoña Gómez ni el hermano del presidente Sánchez pues estarían con problemas si no fueran porque son hermano y la mujer del presidente. Muy bien, señor José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, estarían sin problemas y sin negocios, claro, y sin enchufes, y sin dinero, y sin chollos. Efectivamente, estarían sin todo eso. Veo que lo ha entendido. Bueno, pero es que este es exactamente, Carlos, el mismo argumento que ha utilizado también esta mañana el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que enchufó al hermano de Pedro Sánchez cuando le reprochaban este asunto. Él decía que no iba a hablar más de este asunto, pues que no le iban a echar. ¿Por qué no calla? Pero que entendiéramos esto. Es un caso que está vinculado claramente al presidente del gobierno, porque si David Sánchez, en vez de haberse llamado David Sánchez, se llamara David Jiménez, no habría caso ni estaríamos aquí. Ni puesto, fíjese. Ni sueldo de alto directivo, ni enchufes al hermanísimo, ni le hubiesen escogido por la entrevista personal. Muy bien, otro que lo va pillando. Lo va pillando. Bueno, hoy en el Pleno de la Diputación de Granada hemos asistido también a un episodio, yo no sé si insólito, surrealista o cómo calificarlo. La socialista Francisca Santaella estaba defendiendo las políticas del gobierno en materia de ayudas a la dependencia cuando ha dicho lo siguiente de Pedro Sánchez. Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos, le ruego que no recurran a lo de siempre. Cuando no me solucione una cosa, Pedro Sánchez, San Pedro Sánchez. Bueno, pues Pedro Sánchez. Santaella escala posiciones, ¿eh? Hombre, en el ranking de pelotas de Pedro Sánchez. Te puedes imaginar las mofas, ¿no? En el Partido Popular, pues decían, ¿no? Ya no solo no se conforman con querer ir a por el Premio Nobel de la Paz, sino que ahora pues le quieren hacer santo, ¿no? Te digo una cosa, o sea, ¿cómo debe estar el nivel de alguno, y me refiero a Pedro Sánchez, para que sus seguidores consideren que para poder contar
de forma positiva delante de él, tienen que llegar hasta el punto de pedir la santificación. O sea, cómo debe estar determinada persona, porque es que esto ya, vamos, ni dictadores en grado máximo. O sea, que tengas que pedir para que te consideren en la lista buena, en la lista A, que tengas que pedir la santificación de él. Bueno, la verdad es que esto ha despertado, como os podéis imaginar, muchísimas risas hoy en esa Diputación de Granada. Y por cerrar bloque de corrupción, sepan que hoy el fiscal general del Estado ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará previsiblemente en noviembre por la filtración del novio de Ayuso, González Amador. García Ortiz defiende su inocencia, dice que actuó ante una campaña contra la Fiscalía orquestada desde la Comunidad de Madrid y que solo en la Fiscalía unas 600 personas tuvieron acceso al contenido clave de la filtración, que no tiene por qué haber sido él. Vamos a ver, si 600 personas tuvieron acceso a eso, la filtración es masiva y el responsable de ese organismo es él, punto 1. Punto 2, vamos a ver, que esto está archidemostrado. Él se dedicó a borrar todo lo que había, o sea, yo creo que borró hasta la partida de nacimiento suya. Bien, pero quedaron los mensajes enviados por él al móvil de Pilar Rodríguez, más conocida como Pilar Cianuro, porque entre comentario y comentario pedía cianuro, muy independiente ella, muy independiente, muy imparcial y muy neutral, pedía cianuro para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en esos mensajes se ve cómo pactan el contenido de una nota de prensa que se emitió, donde van los principales extractos, las principales frases, las más delicadas, violando la intimidad de las conversaciones entre el equipo jurídico del novio de Ayuso y la Fiscalía. ¿Pero qué me están contando? Si eso aparece, si eso está certificado. Y su gran defensa es, pero no fuimos los primeros. Vamos a ver, que la materia reservada es materia reservada, seas el primero, el segundo, el tercero o el quinto, da olímpicamente lo mismo. Ustedes no pueden hacer eso. Estamos ante una campaña, punto 1 es mentira, y punto 2, pero es que aunque hubiera una campaña, ustedes no pueden saltarse la ley de ninguna de las maneras. El juicio promete de todas formas. Pero vamos con otro asunto, porque el único problema del Gobierno y por extensión de todos los ciudadanos no solo son los innumerables casos de corrupción, sino también la falta de presupuestos y, por tanto, de proyecto político, más allá de las constantes cesiones a los independentistas. Y ojo, porque hoy quien le ha afeado esto al presidente no es un político, no es un cargo político, sino que ha sido Cristina Herrero, que es la presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Vive no ya sin presupuestos, sino sin proyecto de presupuestos, porque si por lo menos hubiera un proyecto podríamos saber lo que el Gobierno pretende hacer. Con lo cual, yo fíjate, casi más grave que no haya presupuesto me parece que no haya proyecto de presupuestos, con lo cual estás completamente a ciega. Es que no hay un proyecto de presupuestos, hay un proyecto de su puesto. Y es que se quiere quedar en su puesto, un tal Pedro Sánchez. Ese es el proyecto. Pero además es que Cristina Herrero, Carlos, lo decía, atención al mayor peligro. En este momento es muy difícil, por no decir imposible, la supervisión de la Administración Central. No hay proyecto de presupuestos, no hay objetivos, no hay plan presupuestario y no hay detalle por sus sectores del plan económico financiero. Si no hay detalle, no hay control. Es el paraíso de Ábalos, el paraíso de Coldo, el paraíso de Santos Cerdán, el paraíso de la presidenta de Adif, claro, si es lo que buscaban. Pues sí, y vamos con un último asunto, porque se ha celebrado en el Congreso de los Diputados la reunión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el escándalo de las pulseras antimaltrato como telón de fondo. La reprobada ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha negado a comparecer, a pesar de que se lo habían pedido también sus socios de Sumar, así que la que ha tenido que dar la cara ante los grupos parlamentarios ha sido la delegada del Gobierno en esta materia. Carmen Martínez Perza ha comenzado pidiendo perdón a las víctimas, Carlos, pero eso sí, no por los fallos, no por haber dejado desprotegidas a todas estas mujeres, no porque por su culpa, como dijo la Fiscalía General del Estado, un gran número de agresores hayan quedado absueltos. Escuchen. Si me permiten, quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo. Su sufrimiento es mi sufrimiento y quiero que lo sepan. Su bienestar y su seguridad es lo que nos mueve y por lo que trabajamos a diario en esta delegación del Gobierno contra la violencia de género. Les pide perdón por si se han sentido inquietas. No, pero sobre todo, vamos a ver, no se han sentido inquietas, estaban inseguras, que es otra cosa muy distinta. De hecho, algunas de ellas han visto violada su esfera más próxima, su esfera de cercanía, porque lógicamente esas pulseras son una soberana porquería y no funcionaban. Y ustedes estaban mirando a ver cómo se ahorraban, que repito que yo no termino de creerme lo del ahorro, ya veremos quién se ha llevado ese contrato. Esto no es una historia de esto, es una historia de respeto, y es una historia de protección, y es una historia de utilizar el presupuesto para lo que se tiene que utilizar, no para colocar amiguetes, asesores, campañas ridículas, espantosas, para ir todos en cuchipanda con el Falcon de visita a Nueva York. Y ustedes han estado respaldando eso mientras dejaban a las mujeres sin protección y mientras soltaban violadores de ciento en cientos. Esa es la historia.
Ellos siguen de todas formas insistiendo en que todo esto es un bulo y además pues vuelven otra vez a minimizar y a decir que nada, que son muy poquitos casos. Pero claro, como insisten en que son muy pocos casos, hoy le han preguntado a la delegada del Gobierno, bueno, pues díganos dónde están los datos, cuántos son esos casos. Y mira lo que ha dicho. En cuanto a los datos, señor Aguirrechea, de si liberan a alguien por la ausencia de esta información de la base de datos o si ha habido absoluciones, yo es que me gustaría tenerlos tanto como a usted, pero es que la delegación del Gobierno contra la violencia de género no tiene acceso a esa información, por eso la hemos pedido. Y si no tienen datos, entonces ¿por qué dicen que son pocos o que ninguno? Porque ayer la ministra de Igualdad venía a decir que no había ninguna sentencia absolutoria. Pero sobre todo ya me pregunto una cosa, la delegación del Gobierno contra la violencia de género, si no tiene acceso a los datos, ¿para qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para gastarse dinero. Venga, más colección de enchufados. ¿Pero para qué sirve esto? O sea, no le puedo dar datos sobre protección a las mujeres frente a la violencia de género porque no los tengo. Pero soy el organismo de protección de las mujeres frente a la violencia de género. Y sobre todo, si no los tienes y vas a tener que comparecer, porque esta mujer no ha comparecido por sorpresa, sabía que iba a tener que comparecer ahí en una semana en la que estaba el foco puesto en este asunto, pídelos y preséntate con datos, pero no puedes presentarte así, ¿no? Bueno, a todo esto, la ministra de Igualdad, que como digo, se ha negado a comparecer en esta comisión, ha participado esta mañana en un acto en su ministerio donde, atención a cómo le ha dado la vuelta a la tortilla a este asunto. Ahora resulta que todo esto es una cacería contra ella, pero sobre todo, una excusa para acabar con la cartera de Igualdad. Dirige la palabra una ministra reprobada y sí que me gustaría agradecer tanto apoyo que he sentido y he recibido, tanto cariño y tanta comprensión. Porque, y lo decía Cristina ahora mismo, somos incómodas, el ministerio siempre ha estado en cuestión, ha sido un ministerio de pim pam pum y ahora mismo pues sigue siéndolo. Un ministerio de pim pam pum. Hombre, es lo que pasa cuando la cifra... ¿Cuántos son los violadores ya que están en la calle con la ley del sí? Casi 1.500. 1.500. La última cifra que se dio, porque es verdad que hubo un momento en el que se dejaron de actualizar esas cifras. Pero igual son más, pero cerca de cifras. 1.500. Con esa gloria de ministerio, ustedes han soltado a 1.500 violadores. Con esa gloria de ministerio, ustedes no han conseguido frenar, sino que se han incrementado las agresiones sexuales. Repito que hemos estado dando los datos estos días, 14 violaciones por día, 39 agresiones sin penetración por día. Y con todo eso han conseguido que hasta las pulseras fallen. Y con todo eso no dimite ni perri ahí dentro. Y usted dice que si está en cuestión el ministerio. No, ya se lo digo. Claro que debería estar cerrado ese ministerio. Eso no sirve absolutamente para nada, salvo para hacer esto. Una especie de recopilatorio de gente, de asesores, de cargos, de enchufes, etcétera. Es lo único para lo que sirve, para gastar dinero a lo tonto. Bueno, están pidiendo su dimisión, hay que decirlo. Hoy varios medios titulan en este sentido. Por ejemplo, El Mundo. Dirigentes del PSOE señalan a la ministra Ana Redondo por no saber hacer frente a la crisis de las pulseras y no tener experiencia en el feminismo. Titular de The Objective, clamor en el sector feminista del PSOE para que dimita Ana Redondo. Tiene que irse ya. A la tertulia.